tú estás buscando meterte en un problema grande. Sí, yo estoy buscando terminar en el Senado pidiendo disculpas a Noroña. Es algo como si hoy ocurriera que de repente a lo mejor uno de los hijos de Andy se casara con las hijas de Peñita, ¿no? Estimados cenicientos, hoy les traemos chisme histórico de novedad para que lo lleve vara, atracción para el niño, para la niña, para el señor, que como los vagoneros de la historia que somos, nos atrevemos a contar. Antes que nada, quisiera dar la bienvenida a mi colega Sandy. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Aquí bien, medio agripada, pero con todo el ánimo para venir a contar. Ya saben, el chismecito nos llama, alimenta, ya sé que uno se sienta mejor, entonces pues aquí estoy, cual profesional de la historia. Y más el chismecito histórico, el chismecito histórico sí que nos llama mucho la atención. Y pues, gente, hoy traemos el tema de Napoleón. ¿Qué te parece? ¿El cantante? No, para nada. ¿El perrito aventurero? Tampoco. ¿No? Napoleón Bonaparte. ¿Entonces de qué? ¡Oh! ¡Guau! ¿Por qué hablar de Napoleón Bonaparte si podríamos hablar de el cantante o el perrito aventurero? El perrito, claro. Yo pensé que era del perrito. Así traigo mi reseña. Pues es una buena oportunidad. ¿Por qué decidimos hablar de Napoleón Bonaparte? Porque en los recientes episodios de Entre risas y cenizas hemos estado mencionando mucho a Francia y sus ganas de joder a todo mundo. Entonces es por eso que hoy hablaremos de este personaje tan polémico y que es considerado por algunos como el mejor estratega militar de la historia y por otros como un simple tirano más. Es así. Pues, ¿qué te parece? Pues sí, o sea, de que sí era un buen estratega, no hay dudas, no podemos negarlo. De que era un tirano, pues también. Exactamente. Sí, también era, o sea, ¿qué hacemos? Pues bueno, antes de entrar en materia, podemos saludar a nuestros queridos cenicientos. Gracias y de verdad muchas gracias por estar una vez más aquí en esta mesa de debate histórica. Por favor sigan compartiendo el canal, síganse suscribiendo para los nuevos que nos estén viendo por primera vez. ¿Tú los quieres saludar, Sandy, o ya me sigo? Sí. Hola a todos, qué bueno que están aquí. Se les quiere, cenicientos. Dale. Muy bien. Pues también pedir un poquito de disculpas porque resulta que tanto Sandy como yo andamos con un poquito de resfriado. Entonces, si por ahí escuchan nuestra moquera, nuestra ronquera y nuestra tos, ustedes comprenderán que estamos aquí al pie del cañón, como lo estuvo Napoleón en muchas de sus batallas. Claro, una gripilla no nos va a derrotar, no va a ser nuestro Waterloo. Exactamente. También mencionar que la documentación para este episodio se tomó del trabajo de Emanuel de las Casas, de Alberto Garín y de Jano García, así como de nuestro querido profesor Villalpando, a quien mandamos un saludo y que siempre está presente en nuestros episodios. Entonces, pues vamos a iniciar y nos vamos hasta el año de 1769, al año de nacimiento de Napoleón, un Napoleón italiano que nace en la isla de Córcega. Córcega es una isla que había sido adquirida por el gobierno francés apenas un año antes de que Napoleón naciera. Por lo tanto, Napoleón tiene mucha ascendencia italiana. Su padre, Carlo Bonaparte, era un abogado de medio pelo. De hecho, su familia era medianamente noble, pero era, digamos, de clase media para abajo. Y su madre, Leticia Ramolín, que va a ser uno de los personajes más influyentes en la vida de Napoleón y que lo va a animar mucho a pues llegar hasta las altas esferas del poder. En esta parte Napoleón tiene un resentimiento bastante grande contra Francia porque han conquistado la isla de Córcega. Y veremos cómo este rencorcillo que va a tener hacia los franceses pues lo va a ir alimentando y lo va a ir motivando a seguir una escalada brutal. ¿Qué te parece este Napoleón italiano?
sorprendente, ¿no? O sea, apenas apenas un año después de que la isla había pasado a ser parte de Francia, pues él tiene tiene ascendencia noble, pequeñamente, o sea, porque tampoco era así como que, ay, el rey y la reina, Sí, sí, no. Pero pues sí eran medianamente nobles, y todo lo que hizo después, o sea, primero mucho odio, y luego, pues ahora soy su mandamás, ¿no? Sí, es que yo creo que fue una especie como de demostrarles que él no era lo que ellos habían pensado, ¿no? Y pues bueno, de ahí nos movemos al año de 1775, con 10 años. Entre 10 y 11 años, el joven Napoleón ingresa a la escuela militar de Brienne en Francia, donde ya empieza a recibir instrucción militar, porque no le queda de otra más que acatar pues toda esa educación francesa sobre la que ahora está sometida pues la isla de Córcega. Y su padre lo envía a esta academia militar pensando que ese sería un buen futuro para su hijo, y vaya que tuvo razón. Pero imagínate, a los 10 años ya estar estudiando a los grandes estrategas militares de la historia. La verdad es que debió haber influido mucho en su vida, porque yo a los 10 años estaba jugando con mis tazos en quinto de primaria, abriendo mi bolsita de papitas, saltándole al triangulito del Boing inflado. Entonces, perdí mi tiempo. Claro, absolutamente. O sea, mientras nosotros estábamos ahí con el Fruitsy metiéndolo en los rayos de la bici para que sonara como moto, Napoleón ya estaba construyendo su carrera, nosotros comiendo chicles motita, y él ya estaba pensando aquí, él jugando ajedrez desde chiquito, porque pues ya sabes, los juegos de estrategia y acá, eso tiene en común contigo. O sea, al rato no te nos vayas a ser un dictador. No, ya estoy viejo para ser un dictador, ya pasó mi prime. Pero no se confíen, o sea, no se confíen tampoco, me dejen avanzar en mi carrera política, cuidado. Te estaremos vigilando. Por favor. Pues bueno, para el año de 1784, de la Academia Militar de Brienne pasa a el Colegio École Militar en París, y se gradúa a los 16 años como subteniente de artillería. Aquí también perdón por mi francés, ¿no? La verdad es que yo no le parlo nada al francés, pero bueno, haré lo que se pueda. Entonces imaginémonos... École. No école como école. Écolecuá, no. Entonces, con 16 años ya es subteniente de artillería. Imagínense, es un niño que ya muy bien te podría agarrar tu ciudad a cañonazos. O sea, increíble, ¿no? Es un niño sicario, el Napo. Increíble. Así me lo No trataba. digas esas palabras porque nos tiran el video. No se puede decir nada de eso. No nos tiran el video porque es contexto histórico. O sea, es contexto histórico. Cuidado ahí, algoritmo de YouTube. No seas tan... Mejor manejémoslo como que era un niño artillero. De ese sí hay en la historia de México, y sí hay sí, qué bonito. Entonces, era un niño artillero. Así lo llamaremos. Capaz de niño destruir. Artillero. Es correcto. Pues nada, ya tiene una gran formación militar, ya está listo para enrolarse en los grandes episodios de la historia. Entonces nos cae la época de la Revolución Francesa. De repente, todas estas ideas de la Ilustración, los jacobinos y el amigo Robespierre toman la Bastilla y inicia la Revolución Francesa. Y Napoleón está ahí recibiendo toda esa influencia de que si el pueblo, de que si los tiranos, de que si no debe haber un poder absolutista. Recordemos que estamos en una Francia gobernada por Luis XVI, con la monarquía, donde los monarcas recibían, según ellos y según su chaqueta mental, el poder divino para gobernar. Total, que estas ideas los llevaron a la guillotina tanto a Luis XVI como a su esposa María Antonieta, y a muchos más de los personajes que gobernaban con ellos, ¿no? Más adelante vamos a mencionar algunos que son importantes. Pero a ver, aquí empiezan un poquito las traiciones, porque la vida de Napoleón está llena de traiciones y está llena de todos contra todos, y de finjo ser tu amigo y a la mera hora de la hora
te doy la puñalada trapera. Pues nada, entonces, Napoleón se había unido al ejército francés y ahí es donde él se había desarrollado militarmente. Pero llegada la revolución, ¿qué creen? Se pasa del lado revolucionario. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta parte de Napoleón que de repente le voltea bandera a la Francia que lo había formado? A Vive la France, pues muy mal, pero, o sea, vamos a ver, sí le volteaba bandera, pero él, yo creo que si me preguntas, ya estaba siguiendo así como que sus intereses, ya estaba construyendo ahí qué onda. A él en ese momento lo que le interesaba era subir en su carrera militar, entonces sí estuvo mal que se les volteara, pero bueno. Exacto, entonces. Y soporten franceses, porque triunfa la revolución y aquí es donde en los años de 1790 a 1794 Napoleón ya empieza a destacar militarmente de forma muy importante, porque participa y defiende el sitio de Tolón, donde el ejército contrarrevolucionario quería volver a tomar el poder y querían proclamar monarca a Luis XVII, el hijo de Luis XVI, y volver al absolutismo. Tomen nota que voy a estar mencionando durante esta época mucho la palabra absolutismo, porque después es una burla lo que hace Napoleón. Entonces, ahí en Tolón, él tiene una participación destacada y logra repeler a los contrarrevolucionarios. Y para 1795, el directorio, que era liderado por Robespierre, le encargan otra misión, que es defender un palacio ahí en París, también de los mismos ejércitos contrarrevolucionarios. Y Napoleón lo hace perfectamente. Y entonces el director dice, oye, este chaparrito tiene mucha habilidad militar y tiene mucha capacidad para derrotar en batalla. Esos son los primeros como batallas y luchas destacadas de Napoleón. ¿Qué te parece, Sandy? Muy bien, y en el sitio de Tolón, o sea, aprovecha todo lo que sabe, aprovecha que conoce el terreno, aprovecha todo lo que sabe de artillería, todo, o sea, y personalmente fue y dirigió los ataques a algunas fortificaciones y todo. Entonces, en una, de hecho, en el fuerte de Mulgrave, fue herido, ¿no? Pero pues aún con todo esto, el hombre, mira, salió victorioso de esa batalla, porque la estrategia que les ideó para poder vencerlos estuvo. Sí. Él era mucho de usar la artillería. Se le conoce mucho por el uso así desmedido y muy fuerte de la artillería. No tanto en el tema naval. En el tema naval más adelante veremos cómo sus grandes derrotas empiezan por ser las navales, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos la primera participación destacada militarmente y es nombrado a los 26 años como el líder del ejército francés. La verdad es que muy chavito, yo a los 26 años pues estaba saliendo también de la carrera y nada, no pasaba nada conmigo, no digo, sigue sin pasar nada, pero bueno, no soy el líder militar de mi país, ¿no? Sí. No eres líder, creo que ni de tu casa. Sí, exactamente. No. Entonces, bueno, pues aquí después de la balconeada que puso Sandy, llegamos al año de 1700. No es cierto, yo ni sé. De 1796, cuando se casa con Josefina. Josefina, que va a ser una mujer bien importante en su vida, porque a ella ya la había conocido un año antes. Josefina es mayor que Napoleón, leí que entre 4 a 6 años, o sea, era una MILF para él. Y ya tenía... 5 años no era tanto, 5 años no era tanto. Bueno. No, ella no se aprovechó de Napoleón, esa es la verdad. Él sí se aprovechó de Josefina. Sí, exactamente, o sea... Josefina ya tenía 2 hijos y ya era viuda, porque su esposo ya había sido guillotinado en la época del terror con Robespierre, donde desvivieron a mucha gente.
Entonces, pues se conocen, tienen ahí un año como de noviazgo, de manita sudada, y al año de conocerse se casan. Pero déjame te cuento aquí, dime. Chismecito. Ellos se conocen en una fiesta que organizó Paul Barras, no sé cómo se diga, también mi franchute no es el más elegante. Dale. Pero ellos se conocen en una fiesta que organizó él. Y Josefina era amante de este señor. Barras. Ajá, entonces después empieza a hacerle ojitos al Napoleón y todo, y tras. Sí. Porque, o sea, se dice que Josefina, aparte de que era amante de este señor, también andaba con otros ahí medio con sus ondillas. Pero cuando conoció a Napoleón, pues sí, o sea, fue así como que, wow. Sí. Y empiezan ahí. Y yo ahí te tengo otro chismecito, porque Napoleón tenía otra novia, que era Desirée. Desirée, que le había sido presentada a Napoleón mucho tiempo antes por su hermano José Napoleón. Ellos dos andaban con las hermanas, con Desirée y con la hermana de Desirée. Napoleón sí, al parecer sí quería mucho a Desirée, pero en esta escalada hacia el poder, él muy hábilmente ve que Josefina tiene los contactos que él necesita para poder llegar al poder. Y entonces decide dejar a Desirée, quien se va a quedar ahí muy pues abandonada, triste, con un poquito de odio y atrapada entre el odio y el amor hacia Napoleón. Su historia va a continuar porque mucho tiempo después Desirée va a influir mucho en el exilio de Napoleón. Y de hecho un poquito ahí como con el arrepentimiento, Napoleón va a casar a Desirée con el mariscal Bernadotte, y Desirée va a llegar a ser reina de Suecia. Entonces, pues bueno, vamos a ver a través de la historia que también Napoleón usa mucho a las mujeres para sus propios intereses. Pero en este momento se casa con Chepina. A partir de ese momento la voy a llamar Chepina. No, hizo muy bien, porque sí, todos los contactos que tenía Josefina fueron muy importantes, fueron decisivos para la vida de Napoleón. Es correcto. Y resulta que 2 días después de haberse casado con Chepina, se va a la campaña de Italia. Fíjate, él sí hizo bien en acudir a su boda, no como el general Ignacio Zaragoza, que no fue ni a su boda. Pero que, no, yo creo que no tenía tan bien puesta la camiseta de la República Francesa. De la Revolución. Él sí se fue a su boda, o sea, no le importó las luchas. Sí. Fue a su boda. Zaragoza, en cambio, mira, ejemplo, hermano, por favor, tira paro. Y pues bueno, o sea, venga, esperemos que solo ahí le haya tirado el paro. Pues. Interesante punto de vista. Pero bueno, aquí hay un dato bien importante. El Robespierre y sobre todo el directorio ya lo empiezan a ver como alguien que está destacando mucho. Y empiezan a decir, caray, Napoleón tiene como muchas ambiciones y puede ser una piedrita en el zapato. Y deciden mandarlo a la campaña de Italia para pelear contra los austriacos, contra el imperio austriaco. Que veremos que siempre va a estar, o sea, este desmadre siempre es entre Austria, Inglaterra, Rusia, Francia, se mete Suecia, después va a entrar España, Portugal e incluso las Américas, pero bueno, ahorita en esta campaña de Italia es contra los austriacos, donde los derrota y entonces los austriacos llevaban milicia importante, milicia reconocida mundialmente, y ¡pum!, que se los echa a la bolsa y empieza a ganar más popularidad. Ya en Francia lo empiezan a ver como el gran héroe. El directorio sigue preocupado por ese crecimiento tan desmedido de Napo, y lo envían a Egipto. Lo envían a la campaña de Egipto con 2 motivos. Uno, quieren adueñarse del canal de Suez, que es la principal vía marítima para pasar hacia la India, y quieren darle un golpe militar importante a los ingleses. Entonces, pues lo mandan allá en Egipto. Es mentira esta parte de que pelean en las pirámides y que cañonea las pirámides, eso para nada. Pelean como entre 15 y 25 kilómetros de distancia de las pirámides. Sí, o sea, pelearon cerca, pero no ahí al ladito, ¿no? No, es exactamente. Sí. Entonces, aquí viene una parte importante, porque en tierra Napoleón les da con todo, pero en el mar
hunden a toda la flota francesa. Y entonces Napoleón se veía atrapado como en un doble dilema. Por una parte perdí un chingo de barcos y por otra parte pues sí logré controlar el canal de Suez. Pero esto como que al directorio no le gusta mucho. Entonces Napoleón tiene que empezar a enviar un buen del botín hacia Francia para que vean, miren, o sea, sí se consiguió algo, ¿no? Y de hecho él regresa solo, abandona allí a sus soldados y regresa solo a Francia. Entonces ya vemos que a lo mejor navalmente pues no es como tan bueno, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, no, lo suyo no era la batalla marítima, lo suyo era por tierra, lo suyo era y cuidadito y donde te le pusieras enfrente con su ejército, porque no tenías oportunidad, era muy buena estratega. Estudiaba todas las ventajas que pudiera tener, utilizaba todos los recursos que tenía y no tenía la oportunidad. Y se movía muy rápido, él se movía muy rápido, aprovechaba el factor sorpresa y aprovechaba como esa descarga de adrenalina que inyectaba su ejército de vamos, aunque sean más, y eso sorprendía finalmente al enemigo. Entonces, no sé, aquí a ver, dicen que cuando iba a empezar la batalla de Egipto estaba Napoleón, ya sabes que siempre se tiran todos los generales de speech así de íbamos a luchar, íbamos todos por... Y dicen que le dijo a sus soldados así de, o sea, tenemos que ponernos chingones porque miren, 40 siglos nos están observando desde allá atrás, así que no podemos quedar mal. Sí. Y tras, ¿no? Se lanzan. Y pues sí ganan, ¿no? O sea, sí ocupan ahí. Sí, se apoderan de la ruta marítima. Yo creo que le pidió ayuda un poquito a Imhotep para que le tirara paro. Eso es pues, correcto, les echó sus escarabajos y todo. No lo puedo asegurar, pero pues es mi opinión personal, interpretación libre de la historia. Entonces, bueno, llegamos a una parte bien importante porque regresa a Francia en 1799 y entonces se presenta con el directorio. Y ya aquí en el directorio, o sea, el pueblo francés está muy cansado del directorio porque es un gobierno corrupto que les dijo que los iba a liberar de la tiranía y no es cierto. Es un gobierno que infunde el terror y entonces hay facciones que quieren ya derrocar al directorio. ¿Les suena parecido gente de México? ¿Les suena parecido a alguien que les dijo vamos a cambiar todo y seguimos en las mismas? Y trajo a todos los de antes a su partido nuevo. Exactamente. Saludos, estimados conciudadanos de esta estimada república. Abusados con los que se dice. Pues nada, entonces regresa. Tú estás buscando meterte en un problema grande. Sí, yo estoy buscando terminar en el Senado pidiendo disculpas a Noroña. Pero bueno. Usted disculpe. Ricky Canallín. Pues nada, entonces regresa a Francia y dan un golpe militar. Dan un golpe militar en donde se nombran 3 cónsules. Hay 2 cónsules más él. Y después él es nombrado cónsul vitalicio. Entonces, pues ya, quitan al directorio del poder. Y después de que se han nombrado 3 cónsules, él habla con ellos y les dice, pues está padre esto del triunvirato, pero ¿qué creen? Y si mejor votamos para que solamente sea uno, ¿y qué tal si votamos? Fue con fusca en mano, ¿no? O sea, el ejército ahí en la Cámara de Diputados de Francia y habemos emperador, lo nombran por voto del propio Congreso francés, emperador de la Francia. Entonces ya vemos que aquel niñito enclenque, chaparrito, peluceado por la nobleza francesa, por su tono y manera de hablar corso, se logra proclamar en 1804 emperador de Francia. Sí, o sea, aquí sale con que vamos a ser primero todos cónsules, todos somos amigos, pero ¿saben qué? O sea, yo opino que pues necesitamos un líder. ¡Ah! Ese líder puedo ser yo. Exacto. Sí, qué buenísima idea. ¿Saben qué? O sea, ustedes pueden ser cónsul, pero yo voy a ser el emperador. Y decide que esta Chepina, su amiga Chepina, Chepina va
pues en aquel entonces era como que pues eres mi reina consorte, eres así como que si eres la reina, pero pues ahí vas a estar, ¿no? Así es. No, Napoleón llega y le dice, yo soy emperador y tú vas a ser emperatriz conmigo, tú vas a compartir el poder conmigo. Pues bueno, era algo que no era común en aquella época, ¿no? Exactamente. Y pues ahí Chepina se convierte en emperatriz. Este punto es importante porque Leticia Ramolino no quiere para nada a Josefina, a Chepina, porque pues ya sabemos, es más grande que él, tiene 2 hijos y no se presenta a la boda. Sin embargo, en el cuadro ahí famoso de la coronación está su madre de Napoleón ahí presente, lo cual fue totalmente falso. Pero pues bueno, así es el ascenso, ¿no? de Napoleón hasta ser emperador. Y nada más se coronó en Notre Dame, o sea, no fue así como que aquí en el palacio. Vamos y hacemos toda una pachanga, vámonos a Notre Dame. Sí, fue fastuoso. Tocando las campanas y todo, no, hombre. Incluso ni siquiera dejó que el Papa le pusiera la corona como se acostumbraba. Muchos dicen que le arrebató la corona, pero también por ahí leí que el acto había sido de manera simbólica, donde el Papa le entrega la corona al presidente de la Cámara de Diputados, que no era Noroña, y después él se la pone a Napoleón en un acto simbólico de el pueblo le quita al poder divino esa capacidad de nombrar al gobernante, y ahora el pueblo es el quien escoge al gobernante. En este punto, pues es obvio decir que Napoleón regresa a Francia al absolutismo. Y después de Francia después de Napoleón se va a marcar otra vez ese regreso al absolutismo, porque, a ver, Luis XVI era un Borbón. Entra el Robespierre y toman el poder con la revolución. Napoleón los derroca, Napoleón los regresa al absolutismo, al nombrarse emperador. Después Napoleón es derrotado y exiliado y regresa Luis XVIII al poder de Francia, que era un Borbón. Entonces, todo el periodo de la Revolución Francesa sirvió para 2 cosas, para una y para nada. Y eso, gente, también siempre pasa con las revoluciones. Y no nos vamos a meter más en ese tema. Es correcto, no sirvió para absolutamente nada. Bueno, si nos preguntan a nosotros, no sirvió para nada, pero a ver, pregúntale a Napoleón. Él fue emperador. Claro, sí, claro. O sea, si hacemos el símil con la Revolución Mexicana, pues para nosotros no sirvió para nada. Para los del grupo de Sonora, pues sirvió para todos, porque se hicieron con el poder un rato, ¿no? Y después fundaron al PRI. Entonces, pues bueno. ¿Cómo nos hubiéramos quedado con Don Porfirio? Bueno. ¿Qué opinan, gente? Déjenlo en los comentarios, ¿no? Estamos diciendo sandeces, déjanoslo saber. Avanzamos hacia el periodo histórico conocido como las guerras napoleónicas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya Napoleón tiene mucho poder, mucho territorio, mucho renombre militar. Y entonces las grandes potencias de ese entonces, Inglaterra, Rusia, el mismo imperio austriaco, los mismos prusianos, que ojo, son los prusianos, no los prepucianos, ahí es otro pueblo, cuidado con eso, no nos vayamos a confundir en la historia. Esos son de antes, ¿no? Por eso son pre. Sí. Y con eso no se metió, porque como que le daba asquillo. Empiezan a ver que Napoleón ya tiene mucho poder y que se le puede salir de control, ¿no? Que de verdad puede representar una amenaza para toda Europa, que ya lo era. Y se vienen 2 batallas importantes. Tanto Austria como Rusia e Inglaterra le entran a declararle la guerra a Napoleón. Y viene una primera derrota, una derrota también naval en la parte del Cabo de Trafalgar, donde la flota francesa otra vez es derrotada. Sin embargo, en la parte continental tiene una victoria Napoleón muy importante, que es en Austerlitz, donde sí barre a los austriacos y los austriacos tienen que ceder parte de la mitad del imperio, de lo que es el imperio romano germánico, y donde Napoleón mete ahí de reyes a varios de sus hermanos, ¿no? En el nepotismo total y descarado.
Entonces, pues ahí ya tiene una gran victoria. Después le mete un bloqueo continental a los ingleses, que ya están como diciendo, oye, este güey sí es una piedra en el zapato mayúscula, ¿no? Y entonces empieza a haber una serie de conspiraciones que más adelante van a desencadenar la debacle de Napoleón. Otra parte importante, y donde muchos de los historiadores dicen que es uno de los primeros errores de Napoleón, es haber invadido España y Portugal, la península ibérica, porque se quieren apoderar de Portugal para seguir bloqueando a los ingleses, ¿no? Pero para llegar a Portugal pues tienen que irle a pie a través de lo que era España. Y hablan con los españoles, les dicen déjenme pasar, no hay tema. Los españoles dicen, órale, pásale, pues vas a invadir Portugal. Fernando VII acepta. Pero para 1808 también invade España. Y tan es así que nombra a su hermano José Napoleón, el mejor conocido, Pepe Botellas, como rey de España. Y a los españoles no les gusta esto. Y se resisten, y resisten bien, la verdad. Si se fijan en la fecha, estamos hablando de 1808. ¿Qué está pasando en América? Está a punto nuestro amigo don Miguel Hidalgo, buen bebedor, buen jugador de cartas, de dar el grito de independencia, ¿no? Estamos en eso, es un momento muy convulso donde las colonias americanas dicen, hey, Francia está atacando España, es nuestro momento, ¿vale? Entonces este cuento del pueblo, de la gente, no, señores, es nuestro momento de nos podemos quedar con los virreinatos y gobernarnos a nosotros mismos. Entonces invade España y lo derrotan también en la batalla de Bailén, que es una derrota también importante porque se demuestra que no es del todo poderoso. Y pues bueno, aquí también llega una parte importante de la historia donde él quiere tener hijos con Josefina, pero con Chepina, pero Chepina ya no puede tener hijos, ¿no? Él primero se preocupa. Dime. Le llega la menopausia prematura, ¿no? Que por si era 5 años más grande que él. Sí. Y luego le llega la menopausia y la suegra tampoco ayudaba, ya ves que le decía que era una vieja seca. Y híjole. Sí, pues porque como no podía tener hijos, pues estaba seca, ya no servía como mujer. Increíble. Pero bueno, Napoleón primero piensa que es él el que no puede tener descendencia. Y entonces aquí viene otra de las mujeres que están en la vida de Napoleón, que será Leonor de Noailles. Leonor de Noailles es una muchachilla de 20 años que le prestan a Napoleón, y se la prestan literalmente para ver si Napoleón era fértil. Y resulta que sí, que Napoleón es fértil y tiene por ahí un hijo que en términos de la legalidad de ese entonces sería un hijo bastardo, y quien será conde de León. No lo va a reconocer como un hijo, pero sí le va a dejar mucho varo, y pues el junior no va a sufrir de nada durante toda su vida. Era un pobre bastardo. Exactamente. Entonces, él no era un pobre bastardo. ¿O si era o no era? Ah, bueno, no era. Sí. No era un pobre bastardo porque su papá sí le dejó lana, pero pues era un bastardo, o sea. Perdón por mi lentitud de entendimiento. Ay, Dios. Pero bueno, entonces aquí tenemos dos partes en la vida de Napoleón. Por una parte, no pudo con España. Esta parte de la historia de España es conocida como la independencia de España. Y tiene que regresar a Francia. Y por otra parte, pues no puede tener descendencia. Y él está, por lo menos con Chepina, y él está muy preocupado porque necesita, para establecer un imperio, a un descendiente. Porque ese es el chiste del imperio, tener a quien se lo pueda heredar. Sí, entonces, exacto. O sea, y él había planeado así, ¿no? O sea, el imperio ahora va a ser heredado. Igual que los reyes, pero diferente, porque ahora somos emperadores. Y nos eligió el pueblo. Y nos eligió el pueblo. Es completamente diferente, o sea. Exacto. Pero... Y fíjate esta parte de la historia que me parece súper graciosa, porque él siempre estuvo peleando con los austriacos, ¿no? Pero en esta parte donde él no puede tener descendencia, se divorcia de Chepina. Va ahí a los juzgados de lo familiar y tramita su divorcio. Hay en Niños Héroes, ¿no? Exactamente, y logra el divorcio.
Y para Chepina va a ser un golpe brutal porque pues también le deja varo, pero no se puede recuperar del divorcio con Napoleón. De hecho, va a morir Porque antes que lo Napoleón. amaba, ¿no? Lo amaba muchísimo. Sí. Hay muchas versiones de que se amaban. No se amaban, porque Chepina tenía los suyos, Napoleón tenía las suyas, y nada más se la pasaban removiendo ahí mezcolanzas raras. Entonces. Tenía muchos hermanos Napoleón. Sí. Entonces, ante el divorcio con Chepina, el emperador austriaco le ofrece a su hija María Luisa para que se case con Napoleón. A ver, hemos estado guerreando todo este tiempo y ahora resulta que en un acto de reconciliación histórica te ofrezco a mi hija. María Luisa era mucho más joven que Napoleón, no lo amaba, nunca lo amó y nunca lo fue a ver en el exilio. Es algo como si hoy ocurriera que de repente a lo mejor uno de los hijos de Andy se casara con las hijas de Peñita, ¿no? En una reconciliación histórica. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Ajá. Pero bueno, con María Luisa sí tiene un hijo, ¿no? Que es Franz, el duque Franz, duque de Reichstadt. El duque de Reichstadt es muy importante para la historia mexicana. ¿Por qué, señores? Porque al duque de Reichstadt se le atribuye la paternidad de adivinen quién. O sí, otra vez Don Maxi apareciendo en uno de los episodios de Entre Risas y Cenizas. Se dice que él es el padre, Napoleón II, biológico. En su relación extramarital con Sofía de Baviera, pues resulta Maxi de Habsburgo, ¿no? Entonces ya vemos como allá en esa Europa era un aquelarre y todos contra todos. Pues literalmente, bueno, todos le daban a todos y todos recibían y Así es. En esta parte de su vida también Rusia había estado ya jugando con un poquito más como un aliado, pero de repente el zar, me parece que es el zar Alejandro, ya empieza a voltearle bandera a Napoleón, y los británicos también empiezan a tentar al zar Alejandro y le empiezan a dar algunos beneficios, y Rusia le voltea bandera a Napoleón, y Napoleón dice, sí, pues voy contra ustedes. Ya en una actitud francamente tonta, porque a ver, si tú ves el mapa, Rusia no se puede invadir, o sea, no puedes conquistar Rusia por completo. O sea, ni en el Risk. Sí, no. O sea, es que pueden poner tantos monitos. Sí. Digo, ¿cuánta gente necesitarías realmente para poder invadir y conquistar Rusia? O sea. Sí. Bueno, y él no, era. Hombre, o sea. Y él era tan consciente de cuánta gente se necesitaba que llegó a reunir Napoleón alrededor de 5 estadios azteca para marchar hacia Rusia. Pero los rusos ya le habían agarrado un poquito la forma a cómo peleaba Napoleón, porque el ejército napoleónico saqueaba y de ahí mismo se abastecía. Entonces, ¿qué creen que hicieron los rusos en esta primera invasión a Rusia? Es saquearse a sí mismos. Entonces, donde llegaban los franceses ya encontraban poblados desiertos, poblados quemados, sin comida, sin mujeres, sin más hombres, no tenían nada que agarrar. Y entonces los hacían avanzar padeciendo hambruna, padeciendo frío, y a manera de una guerra de guerrillas llegaban los cosacos, echaban un trago de vodka y le pegaban ahí unos tiros a los ejércitos napoleónicos. Y de esa manera los logran derrotar. Napoleón regresa de la primera campaña rusa totalmente derrotado. Y después, para 1813, también es derrotado en la batalla de Leipzig, lo que obliga a las potencias a decirle, a ver ya papi, le vas a bajar a tu desmadre y te me vas a ir exiliado a la isla de Elba. Y entonces, la isla de Elba es una pequeña isla en el Mediterráneo, pero está muy cerca de Europa. Ese fue como que un primer error, ¿no? Mandarlo como que tan cerca. Y pues ahí se está como, me parece que 3 meses dando vueltas por toda la isla y planea su regreso. ¿Qué opinas de esta caída de Napoleón? Pues esta primera caída lo obliga a abdicar, ¿no? Por primera vez.
Exacto. Pues ya se va, pero pues no, o sea, fue así como que sí, ya, está bien, me voy, pero pues para como que volver a planear a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a regresar, y pues sí, lo vuelvo a intentar, ¿no? O sea, es correcto. Durante el año de 1815, él se escapa de la isla de Elba. Regresa a Francia, no regresa así como con pompo y toda la fastuosidad, ¿no? Regresa por un poquito los Alpes para ver, tentando un poquito al destino, ver qué está pasando en el panorama político, y se encuentra con que todavía hay mucha gente en Francia que lo apoya y que quiere seguir bajo el gobierno francés. Entonces regresa a Francia, retoma el poder, arma otra vez un ejército que ya no es tan grande, pero vuelve a armar un ejército. Y otra vez las potencias, ¿no? Otra vez Inglaterra, otra vez Rusia, Suecia, dicen, a ver, ya hay que acabar con Napoleón. Y Napoleón se dirige hacia la zona de Bélgica, y donde va a enfrentar a los rusos en la batalla de Waterloo. En la batalla de Waterloo hay un mundo de soldados. Hay algunos historiadores que mencionan que hay más soldados en esa batalla que los soldados que hubo durante todos los combates de independencia en América. Entonces, pues eran muchísimas personas las que estaban ahí para darse en la madre. Dentro de los que estaba el duque de Wellington, que era un militar británico con mucha experiencia, que ya le había agarrado la onda a Napoleón y que ya lo había vencido antes. Entonces, ahí en España. Entonces, pues se dan con todo e influyen muchas cosas. El clima influye, los soldados, el tipo de estrategia que usaron, y finalmente lo derrotan ahí en Waterloo. Y lo vuelven a mandar al exilio, pero esta vez le dicen, ¿sabes qué? Como tienes una capacidad enorme de escapar, te vamos a mandar más lejos. Y no lo mandaron al rancho de nuestro expresidente, lo mandaron a la isla de Santa Elena, que está a unos 16,000 kilómetros de Francia, en el Atlántico Sur, y muy, pues por ahí cerca de las costas africanas, ¿no? Entonces, pues ahí Napoleón va a acabar sus días, pero no se acaba la historia. Quiero que me hagas tu comentario sobre esta parte. Ok, pues ya aquí la estrategia sí le falla bien cañón y le cuesta caro. Le cuesta caro porque ya es cuando dice, ¿saben qué? Ya está bien, abdica por segunda vez, pero ahora sí ya es la definitiva, porque ya otra vez, como dices, la coalición y todo, ya le dicen, sí, ya, pero no nos vas a salir con tus payasadas de otra vez regresarte 100 días y estar con tus desmadres, así que te largas lejos. Porque, a mí lo que me llama mucho la atención es porque no lo desvivieron desde la primera vez. O sea, me llama poderosamente la atención de por qué no se deshicieron de él de una vez por todas. Pero bueno, sus razones habrán tenido, ¿no? Porque al final Napoleón pues sí tenía mucha influencia en muchas partes y en muchos territorios. A lo mejor ahí aplicaban también la de abrazos y no balazos. Seguramente dijeron, esa es la solución, ¿no? Es correcto. Pero, ¿por qué les decía que no acaba la historia? Porque todavía estando en la isla de Santa Elena, va a tener dos historias con dos mujeres. Ahí está Betsy Balcombe, que se convierte en su confidente, tal vez no en su amante. A ver, no lo puedo exonerar de eso, porque tenía 14 años, pero tampoco dudo que hubiera tenido una relación con ella. Pero lo interesante de Betsy Balcombe es que por ahí algunas teorías conspirativas dicen que esta chica lo orilla a escapar también de Santa Elena y que huyen hacia Nueva Gales, en donde él cambia su nombre al señor Abel, haciendo alusión a la abeja, que es el símbolo del imperio francés, que ahí ya termina sus días, ¿no? Esto, a ver, no está comprobado, es algo conspirativo, como lo de armas, ¿no? De Maximiliano. Justo de armas, exacto. Entonces, pues bueno, ahí está Betsy Balcombe. Y la otra mujer con la que convive, que es Albine de Montolón, que es una mujer que le prestan para, pues,
para eso, para desfogarse, para liberarse de todas estas, de toda esta fisiología que pudiera tener el emperador. Acumulada. Y tiene una última hija, que será de nombre Helena, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí todavía sigue Napoleón por ahí dando lata. Tiene muchos malestares estomacales, intestinales. Dicen que padeció de un cáncer que siempre lo aquejó y que por eso salía con la mano en el abdomen, ¿no? En esa pose clásica de Napoleón. Pero también otros dicen que lo fueron envenenando muy lentamente. Y bueno, finalmente fallecerá el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, donde la historia nos dice que están sus restos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta última parte de Napoleón? ¿Crees que se haya escapado? Pues, ay, híjole, me encantaría pensar que sí, que sí se quedó allá haciendo un viejillo por Nueva Gales, pero no creo. Yo sí creo que se quedó ahí en Santa Elena, con la otra muchachita, desfogando su pasión. Pues puede ser. O a lo mejor se fue para Arabia y se encontró con Zapata. Y vendían chunches ahí. Exacto, los dos. Vendían cháchara. Puede ser, o sea, a lo mejor justo de almas les dio asilo en su casa. También puede ser. Todas esas cosas pueden ser. Todo puede ser. Aunque sean atemporales, pero sí. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Pues nada, estimados cenicientos, esta ha sido... Adelante. No, yo tengo un apunte. Dime. Es que, bueno, todos tenemos la idea de que Napoleón era chaparrito. Incluso hay un complejo que se llama Complejo de Napoleón, que habla de la gente chiquita y que es como muy iracunda y muy así, ¿no? Pues resulta que esto es pues completamente falso, porque Napoleón no era chaparrito, o sea, medía 1.70, no es que fuera un tipo altísimo, pero es la estatura promedio. Hay quien dice que lo que pasa es que en Gran Bretaña había un caricaturista que se dedicaba como a exagerar los rasgos de alguien, y él era el que lo pintaba así como que si fuera de este tamañito, ¿no? Sí. Dicen que el mito contribuyó también porque toda su guardia con la que todos sus guarros eran altísimos. Sí. Entonces, y él se veía súper chaparrito al lado de ellos, entonces pues, por eso decían que, ay, bien chiquito y no sé qué, pero pues, eso es mentira. No, y por ahí también, durante la época del Directorio le apodan el Pequeño Cabo, justamente por eso que mencionas, porque pues todas sus guaruras eran unos monoides ahí, pues bastante grandes, y pues él se veía chaparrito. Y pues yo mido 1.70, entonces pues soy del pelo de Napoleón, ¿no? Entonces, sí. Y pues no eres, o sea, realmente chaparrito, o sea, eres de estatura promedio. No como Juárez, que medía 1.30. 1.37, sí, no. Aunque tú digas que no, pero bueno. Si quieren saber esta parte, vayan al capítulo de Juárez para que les contemos si de verdad Juárez medía 1.37. Es correcto, vayan. Vale. Y dicen que también pudo ser que Francia y Reino Unido tienen diferentes sistemas de medidas. Sí. Entonces, cuando hacían la conversión, pues resulta que salía unos centímetros más abajo, pues sí decían que era, no, mide unos 50, o sea, sí, no, súper chaparrito, pero es mentira, Cenicientos, es mentira. Es mentira. Un mito más resuelto. Exacto. Oigan, y pues cuidado con lo que andan buscando ahí de Napoleón en Google, ¿no? Porque aparecen unas cosas bien raras. O sea, si ustedes van al Google y le ponen ¿cuánto medía Napoleón? Y dejan hasta ahí la oración, les van a salir unas cosas bien extrañas. Ay, sí, que andan buscando, muchachos, ¿qué les pasa? Bueno, se los dejamos de tarea. Pones la captura. Estimados cenicientos, esta fue nuestra aproximación a Napoleón, y repito, es una aproximación porque es un personaje con una vida altamente complicada, donde influyen muchísimas personas y donde sus propias decisiones son absurdas y contradictorias a la vez. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Por favor, denle like, por favor, compártanlo, y por favor, Sandy, dinos
cómo podemos entablar una conversación malsana contigo. Manzana no, pero pueden entablar una conversación conmigo a través de Instagram y de TikTok. Es @sandungaRDZ, así me encuentran en las dos. Y también sigan las redes del canal, que es igual en Instagram y en TikTok, @entre risas y cenizas. Síganos. Así es. Y también estamos en Spotify, estamos ahí presentes, por si van manejando y quieren poner el episodio, pues adelante. Ahí me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram, como su buen amigo Juanito Godoy. Por favor, déjenos comentarios, vayan a ver los shorts que subimos también en esas plataformas. Correcto. Y pues nada, tristemente hemos llegado al final de este episodio. Cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana, sean felices y nos vemos en la próxima. Chao. Cuídense.